Lo primero que le tengo que preguntar, candidata de Fuerza Popular, es su reacción, su punto de vista al nombramiento de Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros de José Valcárcel. Yo creo que lo que hay que hacer es esperar. Lo conozco, creo que es un buen técnico. Sin embargo, hay que ver la estructura de todo el gabinete y evaluaremos cada acción, porque acá lo importante, más que el perfil, son las decisiones que se tomen. Pero ¿cómo analiza la jugada política desde Perú Libre? Usted nos advirtió desde estos días, señaló que el señor Balcázar era un congresista de izquierda radical y que por tanto el Perú tenía que estar muy atento a lo que podía ocurrir desde el Palacio de Gobierno. Y ahora nombra a Hernando de Soto, que podríamos decir, ahí vemos la fotografía el día de hoy, el mensaje que hicieron donde se confirmó la noticia, que es una persona que podríamos pensar ha estado cerca de usted, es amiga suya, Hernando de Soto. No digamos que somos amigos, pero sí ha estado cerca en varios procesos electorales. Creo que es un peruano que ha aportado mucho al país. Es importante, sí, recordar, hace un domingo atrás yo advertí de esta situación. Todo esto se pudo evitar. Lamentablemente, el tiempo, las votaciones nos dio la razón. Nosotros no hubiésemos querido que estemos pasando por esta situación. Creo que al presidente Balcázar hay que vigilarlo en cada una de sus iniciativas que él tome. Más allá de sus compromisos y palabras que él está dando, lo que cuenta en la política son las decisiones, y a eso nos vamos a remitir. Las decisiones, los hechos concretos. Así es. Lo cierto es que en campaña también ocurren movidas impactantes. Esta noche hemos visto al candidato Rafael López Aliaga decir que Vladimiro Montesinos es asesor de su campaña. Sí. Él está detrás del accionar de la bancada y de Keiko Fujimori. ¿Están así? Antes de contestar su pregunta sobre todos los ataques que ha señalado el candidato López Aliaga, yo sí quisiera hacer una reflexión y un llamado al gobierno de turno. En estos momentos hay 13 regiones de nuestro país que están sufriendo inundaciones. Arequipa, así es, Arequipa la más afectada. Tenemos las carreteras cortadas, hay kilómetros de camiones y de carros esperando durante días, y es fundamental que el gobierno de turno convoque a sus Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, al personal de salud. Lo que no puede pasar en un momento de emergencia es la ausencia del Estado. Muy bien, ahora sí, enfoquémonos en el tema político. El señor... No es poca cosa lo que ha dicho López Aliaga de usted, ¿no? No solamente ha dicho eso, ha dicho una serie de adjetivos, calificativos. Lo más suave para empezar. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo lamento, porque lo que esperan los peruanos de un líder es que, si es que han cometido un error, también lo sepan reconocer. Y en este caso, toda esta situación se pudo evitar. Lo que yo veo son actos y palabras de desesperación y ahora ataques infundados. Pero yo le voy a decir algo, Pedro. Así como decidimos nosotros no ir con el juego de los caviares y no votar por la censura, de la misma manera, yo no le voy a hacer el juego a los caviares que buscan esta confrontación permanente y constante. Entonces yo al señor López Aliaga no le voy a contestar. ¿El señor López Aliaga es caviar? No el que está animando, o en todo caso lanzando estas acusaciones es él, sí, no el mundo caviar. Pero yo creo que los que más disfrutan de una confrontación de esa manera son los caviares. Entonces, nosotros por eso no votamos por la censura del señor Gerí, incluso sabiendo que esto podía significar un costo político. Pero para nosotros, con la fuerza que tiene la izquierda en el Parlamento, era un riesgo enorme ir a una votación. Ellos, la caviarada y la izquierda, creo que estarían felices de vernos en esta confrontación. Pero ¿usted es consciente de que la caviarada de la izquierda aquí no ha movido mayor mano? Por supuesto. Porque todo nace, usted señala, desde la petición insistente para remover a Gerí. Hubo también cierto apoyo ciudadano, hay que reconocerlo, es parte de la política. Pero lo que está diciendo el señor López Aliaga, antes de pasar a hablar temas de su plan de gobierno, que me parece muy importante, pero lo que está diciendo es que usted, así como Luna Gálvez y como el señor Acuña, se están repartiendo el Perú. Hacen negocios y viven de la política hace 20 años.
falso, y creo que quienes están repartiendo el poder, ya lo ha dicho el señor Vladimir Cerrón, son los otros políticos. Fuerza Popular dijo no a la censura del señor Gerí. Fuerza Popular se reunió a la bancada, tomaron una decisión, anunciaron su votación por Mari Carmen Alba. Lamentablemente ella no consiguió los votos. ¿Okay? Esta situación era un riesgo y por eso es que nosotros decíamos hay que evitarlo. Ahora vemos... Pero todos hemos escuchado lo que usted dijo en estos días. Entonces, pero lo que dice López Aliaga es que ustedes dividieron su votación y terminaron también votando por Balcázar. Falso. Y lo ha dicho esta noche. Incluso él dice que tiene testimonio de Lizarzaburu, de varias personas que le han señalado. De Lizarzaburu, que no pertenece ya a la bancada de Fuerza Popular. Entonces, no hay bancada más disciplinada que la de nuestro partido. A lo largo de los últimos 15 años siempre ha sido la bancada que ha votado siempre unida, disciplinada, con debates constantes. Y por eso es que de nuestro partido se anunció la votación, se hizo público el respaldo. De parte de ellos, no. Entonces, ¿a qué está jugando López Aliaga? Para entenderlo. Él, en teoría, está en las encuestas como número 1. ¿Por qué tendría que buscarle pleito al número 2? Yo creo que lo que él busca es distraer la atención de la responsabilidad que no está queriendo asumir. Todo esto lo pudimos evitar, pero fue la bancada de Renovación Popular, ahora le diríamos Renovación Caviar, la que trabajó proactivamente para censurar al presidente Gerí. Hoy tenemos consecuencias que pueden ser terribles. Y creo que lo que nos corresponde, yo ya no voy a responder a sus insultos. Todos los días dice que no va a responder, pero son varias imputaciones que la llevan a responder. Es una candidata, tiene que salir un poco al encuentro de lo que se señala, ¿no? Sí, nosotros cuando hemos advertido la semana pasada, hemos sido confrontacionales en el tema de las ideas, las postulaciones y las decisiones que se toman como partido. Yo no voy a caer en los adjetivos ni en descalificar a las personas, porque esta campaña lo que tiene que el ciudadano ver es ver cuáles son los planes de gobierno, cómo lo vamos a hacer. Entonces, y en para nuestro cerrar lado, por ahora este punto. Además, mostrar el equipo. Para cerrar por ahora este punto. Cuando López Aliaga dice esta noche que Montesinos está detrás de sus decisiones y asesora su campaña. Absolutamente falso. El señor Montesinos está en la cárcel y bien puesto en la cárcel. Vamos a hablar de varios temas que plantea usted en su plan de gobierno. Hemos revisado y hay asuntos no solo vinculados a la lucha contra la delincuencia, pero estamos en medio de una campaña, estamos a 7 domingos de la elección, 49 días ya, y hay encuestas que han aparecido esta noche. Hay una encuesta de Datum que creo es muy interesante porque nos muestra un poco cómo van moviéndose ciertos números. No sé si tenemos el dato aquí para colocarlo, es una encuesta que ha publicado... Vamos a poner aquí, está la ficha técnica, es Datum para América Televisión, 1500 encuestas nacional. Esta noche se han propalado estos resultados. Atención que el margen de error es más o menos 2.5. Vamos ahora con un poco los números. ¿Qué le parecen a usted? Rafael López Aliaga, 13.4, muy parecido a la semana pasada. Keiko Fujimori, 9.7, un incremento de décimas, pero que en una campaña puede ser interesante. Carlos Álvarez, tercer lugar, 6 puntos. Alfonso López Chau, Ahora Nación, 5.7, César Acuña, 3.0, 3 puntos en realidad, Mario Vizcarra, 2.6. Ahora bien, esta encuesta se realiza en días que no toman la decisión final respecto al señor Balcázar. ¿Usted cree que lo que ha ocurrido favorece su intención de voto o no? Yo creo, primero, que cada encuesta es una foto del momento. Nosotros valoramos la tendencia al alza. Agradecemos todas las muestras de apoyo, de cariño, que acabo de regresar de Iquitos, hemos estado en Contamana. Y el calor de la campaña se va sintiendo, pero se va sintiendo sobre la base de la respuesta ciudadana. Y esta tendencia se está incrementando. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Hace 5 años atrás, 10 días antes de la elección, estábamos en un 5º lugar. Bueno, y el señor Pedro Castillo no figuraba en las encuestas, ¿no? Entonces, creo que hay que tomarlo como referencia, pero nosotros nos enfocamos en comunicar cada una de nuestras propuestas. Hace 5 años, usted estaba quinta, como lo recuerda. Hace 10 años usted lideraba las encuestas prácticamente. Sí. Hace 15 años en su primera postulación también prácticamente estaba arriba, adelante. No, hace 15 años no, estaba cuarta más o menos, sí. Sobre todo la del 2016, que usted iba adelante, el 2021 menos, pero
en todos esos procesos usted tenía mayor intención de voto, tenía una expectativa mayor respecto a su triunfo electoral. ¿Qué le hace pensar que ahora, con las dificultades que enfrenta, puede tener un resultado mejor? Yo no me enfoco en qué es lo que yo quisiera o lo que el partido desearía, ¿no? Yo creo que esta campaña es acerca de las personas, de sus necesidades y cómo lo vamos a resolver. El centro de la campaña son ellos y por eso nuestra forma de acercamiento de casa a casa, de escuchar. Pero hay un termómetro, Keiko, sin duda importante, que es la reacción del ciudadano, el votante, por ejemplo, respecto a lo que hace el Congreso o lo que ha hecho el Congreso. Y allí, más allá de lo que usted pueda defender de su bancada, ha habido una aprobación muy baja de la labor congresal estos años. ¿Eso también le está cobrando una factura a usted? Yo creo que hay que mirarlo de una manera objetiva. En primer lugar, la bancada, el partido Fuerza Popular como partido político está en primer lugar en intención de votos. Para el Senado nos mostraba en este lugar expectante, lo cual agradecemos. Sin duda, el trabajo en el Congreso tiene una carga negativa, pero acá también es importante señalar... 5 o 7% tampoco es para celebrar. No, en cuanto a la intención de votos, me parece que era 8%. Y yo creo que frente a la fragmentación que existe de partidos políticos, es un porcentaje alentador. ¿Está orgullosa del trabajo que ha realizado su bancada estos 5 años en el Congreso? Yo creo que los congresistas han hecho un trabajo disciplinado, de unidad. Por eso le pregunto, ¿usted está orgullosa con el trabajo de su bancada? Sí, o sea, cuando ha habido, digamos, responsabilidades personales, como por ejemplo la actuación de la excongresista María Hontay, a la que salió por María Cordero, Hontay, sí. Inmediatamente nuestro grupo político la denunció en la Comisión de Ética, en la subcomisión. Con todos los agravantes. Fue un caso que se denunció aquí en Punto Final, en Latina Noticias. Y aquí lo que hay que ver es cuál es la actuación del propio partido, cosa que no hemos visto en el caso. Yo le preguntaba y quería estar seguro si usted estaba orgullosa políticos. del trabajo que ha hecho su bancada estos 5 años, porque de los 20 congresistas que están actualmente en su bancada, 19 van a la reelección. Sí, y acá es importante señalar, Pedro, otra cosa. Son 20 congresistas de 130. Y esa es la votación por la que se censuró al señor Gerí. Si nosotros fuésemos más, creo que el respaldo hubiese sido mayoritario. Pero lo que yo siempre digo es, nosotros no tenemos la mayoría, Keiko no controla el Congreso. No, pero han estado en la mesa directiva formando mayoría con otros grupos, entre ellos el grupo del señor Cerrón. Sí, aquí lo importante es cuando el señor Pedro Castillo juramentó, el riesgo de que la izquierda tome la presidencia del Congreso era latente y muy grande. Y por eso, desde el primer año, de parte de nuestro grupo político, tendimos los puentes para crear lo que se llamó el bloque democrático. A través de ese bloque democrático dijimos, si es que para lograr un consenso... Claro, pero ahí no estaba el partido del señor Cerrón. No. Evidentemente. Él llega después del golpe de Estado de Castillo. Entonces, para poder lograr ese consenso, Fuerza Popular incluso no participó de la fórmula de la mesa para lograr armonizar una fórmula. Eso pero ya ¿sabe lo qué? conocemos, sí. Ahí no estuvo Renovación Popular. En esa mesa, ellos pusieron su propia candidatura, poniendo en riesgo lo que fue la candidatura de Mari Carmen Alba. Y ella no ganó en primera vuelta, ganó en la segunda vuelta. Cuando se llegó al tercer año y veíamos que ya faltaba votos en el lado del centro y centro-derecha, lo que se hizo fue romper a la izquierda. Entonces, hoy tienen un espacio, pero no controlan el Congreso. ¿Usted siente que rompieron a la izquierda? Sí. La izquierda que ahora está en el poder, en Palacio de Gobierno. Justamente por la censura de Gerí y por todos estos actos de irresponsabilidad promovidos. Una izquierda con la que ustedes han estado en la mesa directiva. Pero la izquierda en la mesa directiva tomaba solamente acciones burocráticas. Esa reacción respecto de lo que representa Perú Libre cuando han estado en la mesa directiva durante todo este tiempo. Pero es algo que la gente ya ha visto y evalúa, porque esto ya es un tema que se ha discutido en su momento. Por supuesto, pero vuelvo a repetir, la izquierda no tomaba los liderazgos, ni el espacio, ni la presidencia del Congreso. Tampoco podía hacerlo, pues, ¿no? No tenía los votos suficientes para hacerlo. Teníamos que romper a la izquierda porque sí lo iban a conseguir. Y lo iban a conseguir desde el primer año, Pedro. La gente va sacando va evaluando y va sacando sus conclusiones. Hablemos de su plan de gobierno y de un tema que a mí me parece relevante, sin duda,
toda la gente siempre pregunta qué se plantea en el tema de la lucha contra la delincuencia. ¿Cuál diría que es el factor más importante, diferenciador de su propuesta? Para mí el equipo. Creo que si algo nos caracteriza... que la acompaña a usted. Sí, el equipo que tiene la experiencia de haber sido parte de un gobierno exitoso. Me acompaña Marco Miyashiro, que ha sido miembro del grupo GEIN, que capturó a Abimael Guzmán, el general Astudillo, miembro Chavín de Huántar, que rescató a los rehenes de la embajada, el almirante Tubino, que ha trabajado en las zonas del Oriente en la lucha contra el terrorismo, Fernando Rospigliosi, que ha sido ministro del Interior, crítico, gran crítico del fujimorismo, pero que también tiene mucha experiencia en los temas de seguridad. ¿Qué proponemos? Control de las fronteras. Acabamos de estar en Tumbes y en Piura con ambos generales. Y lo que decimos es, la frontera tiene que estar controlada, no para el tema del comercio y del turismo, que tiene que fluir de manera natural, pero sí controlar el pase de los migrantes. Lo segundo es retomar el control de las cárceles, también con la participación de las Fuerzas Armadas compartida con el INPE. Lo tercero son rastrillajes constantes, policía con Fuerzas Armadas. Y luego viene también el tema de la inteligencia, por supuesto, y en el caso del trabajo interno en los penales, nosotros lo que proponemos, y acaba de estar el ministro del Interior de El Salvador, que trabaja con el presidente Bukele, el ministro del Interior de Paraguay, que se encargó de capturar al monstruo que hoy finalmente está en nuestro país. Usted lo que plantea es que los presos trabajen. Así es. Es lo que leo en su plan de gobierno. Sí, que trabajen por su alimento. El tema de los si no trabajan, ¿no comen? Se le puede dar sus carbohidratos, ¿no? Arroz, papa, el agua. Lo mínimo. Pero si es que quieren comer pollo, porque en estos momentos se les garantiza el pollo, la carne a los internos, para eso tendrán que trabajar. El INPE gasta más o menos 1.000 millones de soles al año, y lo que nosotros proponemos es que parte de este presupuesto tiene que ir a la alimentación de las personas vulnerables, los niños y la tercera edad, y los internos tendrán que trabajar por su comida. Ahora, usted en su plan, cuando en el capítulo Orden Ciudadano, donde se han enumerado algunas de las medidas que usted ha comentado, pero también habla de potenciar comisarías, invertir en patrulleros inteligentes, en cámaras de seguridad, 10.000 cámaras, modernizar 200 comisarías. Leo otras propuestas, crear 4 megacárceles. Cuando habla de megacárceles, ¿a qué se refiere? Porque luego habla de cárceles estándar de 1.000 internos. Sí. ¿Una megacárcel qué es? Las cárceles en el Perú están colapsadas. Sí, sin duda. Se tiene capacidad para 45.000 internos, hoy tenemos más de 100.000. Entonces, la construcción de cárceles será un tema urgente. Habrán 4 cárceles para internos, digamos, de mediana peligrosidad, pero luego una cárcel para los criminales más violentos, sanguinarios, y a los que tenemos que tener un absoluto control. Ok. Bueno, yo leo 4 megacárceles, aunque no define qué es, y luego las 4 cárceles estándar, penales estándar, 1.000 internos y cada un una. penal para adolescentes. También lo menciona. Ahora, en todas sus propuestas no leo, a lo mejor se me ha pasado, salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como sí plantean otros candidatos. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, que los internos trabajen para su comida. Y planteamos una serie de iniciativas que probablemente significarán que tengamos que retirarnos de la Corte. Y los otros, Pacto de San José, en realidad, sí, ¿no? Y lo que planteamos es luego regresar, pero con los candados correspondientes, para que el Perú, por ejemplo, no tenga que volver a indemnizar a un terrorista. O sea, lo que se plantea es un retiro parcial del Pacto de San José, es decir, la Corte Interamericana, para hablar en términos que nos entiendan las personas. Sí. Y esto, a diferencia de lo que plantean otros candidatos, ¿no le parece que es reducir su propuesta? ¿Es realista su propuesta? Es absolutamente realista. ¿En cuánto tiempo piensan contener el delito tal como lo conocemos ahora? Yo calculo que unos 100 días. Inmediatamente, con el rastrillaje constante. Mire, estuvimos en Villa El Salvador conversando con un transportista, con Ricardo. Y él lo que señalaba es que por cada vuelta que él daba en el bus tenía que pagar 20 soles. Ese era el cupo, la extorsión. Y me decía, señora, ¿y esos 2 que están ahí? Esos son los que me extorsionan, que están en una moto. La policía a veces pasa y sabe quiénes son.
Entonces, la información se tiene. Lo que es lamentable es que no haya la decisión política de parte del gobierno y las autoridades para enfrentar este flagelo. Y eso, en mi caso, a mí me sobra. Bueno, vamos a estar atentos también a otras iniciativas en el campo de la lucha contra la delincuencia, pero quiero pasar algo que me pareció también interesante, la creación de una comisión de alto nivel para la reforma judicial. ¿De qué manera desde el Ejecutivo quieren reformar un poder que debería ser independiente del poder político? Se lo pregunto porque no encontré un desarrollo respecto a esta propuesta. Eso es algo que expuso mucho el ministro Villatoro. Ahí se encienden las alarmas, ¿no? En El Salvador, el ministro Villatoro justamente explicó toda la reforma que se tenía que hacer. Por ejemplo, mucho del miedo que no solamente están los ciudadanos, que los comerciantes viven tras rejas, los vecinos ponen sus rejas para protegerse, parte de este miedo también llega al sistema de justicia. Entonces, ¿se tiene que hacer una reforma de justicia? Sí, para cuidar a los fiscales y a jueces, pero también para sancionar a quienes no cumplen con su labor. Entonces, esta reforma de justicia se tiene que hacer de manera compartida y con las propias instituciones. Pero usted habla de la creación de una comisión de alto nivel. Así es. Y ahí le pregunto, ¿quiénes estarían en esa comisión de alto nivel? Como un representante, sabe, en los detalles se esconde el diablo. Para nosotros es muy importante, además de los miembros del Parlamento, es importante que participe un representante del Ministerio Público, alguien del Poder Judicial, de la Defensoría del Pueblo, las personas especializadas en analizar si es que el nuevo Código Procesal Penal está permitiendo las sanciones correspondientes a tiempo. Fíjese los datos. Pero ¿se les va a escuchar, Keiko? Por supuesto que se les va a escuchar. En el Congreso, cuando se han debatido leyes para combatir el crimen, muchas veces ha asistido la Fiscalía, el Poder Judicial, y no les han hecho caso. Por eso es que algún sector habla de leyes pro crimen, ¿no? Esa es una narrativa caviar, pero permítame ahondar. ¿Qué significa una narrativa caviar, para entenderla? Porque eso es lo que señalan. ¿Usted cree que el Congreso de la República... Pero es que efectivamente ha habido normas que algunas han tenido oposición de la Fiscalía, el Ejecutivo las ha observado y el Congreso las ha aprobado por insistencia. Entonces, mi pregunta es respecto a si realmente los van a escuchar o los van a invitar para que opinen. Por supuesto. Como pasó en el Congreso, no se les hizo caso. Por supuesto que se les va a escuchar y sus opiniones serán importantes y vinculantes. Fíjese la data. De 10.000 denuncias que ponen los ciudadanos, que se atreven a poner. Así es, porque la realidad debe ser mucho mayor. Así es, no todos ponen sus denuncias en la comisaría. 10.000 denuncias, solo 5 terminan en sentencia firme. O sea, la impunidad es lo que caracteriza en estos momentos a la política es lo que preocupa. Contra la delincuencia. Efectivamente, todo queda en plazos larguísimos que no llevan a nada. Entonces, hay un sistema que no está funcionando. Que tiene que ser reformado. Y eso le tenemos que preguntar al sistema de justicia. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar este sistema que lamentablemente solamente queda en la impunidad? Lo que usted les pide entonces es que confíen en su compromiso, porque lo que ha pasado en el Congreso muchas veces no ha sido así. Bueno, justamente una de las reformas fue volver a empoderar a la policía para que inicie las investigaciones, porque lamentablemente de las 10.000 denuncias, muchas veces el Ministerio Público no ha ejercido la función de acusar y de perseguir a los delincuentes. Entonces, yo creo... Esto, nuevamente, Pedro, lo que hay que hacer es convocar a los expertos a todas las instituciones y tenemos que hacer una gran reforma. Bien. Porque lo que no puede pasar es seguir en este status quo en la que todo el mundo se lava las manos. Creo que eso lo entienden todos los sectores y de ahí el reclamo. También hay preguntas del público y una de ellas tiene que ver, lo ponemos en el wall, José, nuestro director, me parece que es sobre el tema de pensiones. ¿Va a mejorar la pensión en el Sistema Nacional de Pensiones? Ajá. Sí. ¿Pero cómo? Nosotros, en Fuerza Popular, a través de cuando Lucho Galarreta y Miki Torres eran congresistas, ya habíamos presentado, por ejemplo, la iniciativa Pensión por Consumo, que a través de las compras que uno acumula a lo largo de los años, es un porcentaje del IGB
pueda ir a una cuenta individual. De tal manera, no solamente se logra una pequeña pensión, sabemos que no será la más importante, pero además de lograr esa pequeña pensión, que para el sector informal sí lo valora, y eso lo hemos conversado con muchos emprendedores del sector informal. Yo sí creo que además ayuda en el proceso de formalización. Eso ha sido parte de la reforma de las FP, ¿no es cierto? Y eso ha sido una iniciativa, así es. Pero fíjese, lamentablemente no está reglamentada. Entonces, por eso nosotros decimos que tan importante como una norma que se va a aprobar en el Congreso, lo más importante es el Poder Ejecutivo. Es que aterrice, además, claro. Y esa es la razón. El Ejecutivo es el que le ha dado largas. Exactamente, y esa es la razón por la cual yo me animo a participar a la presidencia quiero aprovechar, de la República. si me permite, Keiko, la pregunta de Ilish Huerta, que tiene que ver con el Sistema Nacional de Pensiones, porque en su plan de gobierno usted habla de aumentar pensiones y de aumentar asignaciones, por ejemplo, para pensión 65, pasar de 350 a 700 soles bimensual, el programa Contigo, el programa Juntos de 200 a 400 soles bimensuales, la ONP, que las pensiones mínimas pasen de 600 a 800 soles, que la pensión máxima de 893 pase a 1100. ¿Cómo se va a financiar esto? Mire, primero, y le agradezco que haya mencionado específicamente los nombres de esos programas, porque si algo yo he venido reclamando a lo largo de estos años es que por envidia u odio político debilitaron los programas emblemáticos del fujimorismo. COFOPRI, que entregó 1 millón de títulos de propiedad, el PRONA, que ayudaba a las organizaciones sociales de base y los comedores populares, FONCODES, que hacía pequeños programas. Nosotros los vamos a fortalecer, pero además, los programas que hayan sido creados, el presidente Toledo creó el programa Juntos y el presidente Ollanta creó Pensión 65 y Beca 18. Creados por otros presidentes, pero que son importantes estos programas. Muchísima Así gente. es. Y entonces nosotros lo que decimos es, vamos a ampliar la cobertura y vamos además a ampliar la asignación. Y esto se lo he dicho a todas las personas de la tercera edad. ¿Cómo se va a financiar? ¿Cómo? Porque eso está en el plan de gobierno, eso lo leemos todos. Pero Sí. ¿cómo aterriza esto y no queda en una promesa para de las nosotros, tantas que han recibido nuestros pensionistas? Para nosotros la elaboración del plan pasa por una coordinación de Marco Vinelli, de Miki Torres, por supuesto, y en los temas económicos, por supuesto que hacemos las consultas, y tengo autorización para mencionar a Ismael Benavides, a Lucho Carranza, y con ellos es que hemos analizado muchas de estas cifras. En la segunda vuelta de la elección pasada, Lucho me apoyó también, e hicimos una serie de propuestas que tenía también que ver con el tema pensionario. Nuestro país tiene muchos recursos. En estos momentos el presupuesto anual es de más o menos 200.000 millones de soles. Tenemos la capacidad de endeudamiento, porque el Perú es el país que tiene la menor deuda sobre el Producto Bruto Interno en referencia a todos los demás países del mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es prender los motores de la economía, y para eso lo que se necesita son gobiernos con predictibilidad, con experiencia, y que permita que el sector privado invierta y apueste por el Perú. Ahí viene el tema vinculado al ejercicio político, porque en su plan de gobierno usted establece una meta de reducción de la pobreza al 15%, actualmente estamos en un 29%, 30%, al 15%, o sea, a la mitad al final de su gobierno. Pero ¿cómo se logra esto en medio de una crisis política permanente? Si usted no tiene mayoría en el Congreso, lo más probable es que vamos a vivir todavía varias crisis políticas. Y todo el tema de corrupción respecto del Estado y el alejamiento que sienten los ciudadanos respecto a lo que hace la política. ¿Cómo impulsamos el crecimiento y logramos la reducción de la pobreza en los términos que usted plantea? La reducción de la pobreza, primero, tiene que ver con la crisis alimentaria por la que atraviesa nuestra población. La mitad de las familias no come 3 veces al día. Y entonces aquí tenemos que fortalecer las organizaciones sociales de base. Lo segundo son los servicios básicos y titulación. 45% de las familias no tienen título de propiedad y no tienen servicios de agua potable. En la selva, el río pasa al lado de los ciudadanos y no tienen servicios de agua potable. ¿Qué significa que no tengan agua potable? Que los niños crecen con diarreas y por lo tanto con anemia. Todo esto lo sabe la gente, Keiko. ¿Y qué han hecho en los últimos 25 años? Esa es la gran pregunta y esa es la indignación que sienten los ciudadanos. También gente dirá que ha hecho el Congreso, que no ha interpelado, no ha censurado a los ministros
que tenían que aterrizar estas promesas. Por supuesto, y se nos ha acusado de ser demasiado rígidos en el trabajo de interpelación y de censura. Nosotros hemos actuado de acuerdo a las capacidades, responsabilidades que la ley nos permite. Pero además, para reducir la pobreza, tenemos que invertir no solamente en servicios de agua, de alcantarillado, electrificación. Por ejemplo, en nuestra capital, gran parte de la población que vive en las partes altas de las lomas no tienen su infraestructura básica, pistas, veredas, y ahí volveremos a sacar al ejército. ¿Pero no se supone que Lima es potencia mundial? Bueno, eso es lo que dice un candidato, ¿no? ¿Cómo que un candidato al señor López Aliaga? Por supuesto, que ha sido alcalde de Lima. Cuando uno recorre la capital, en las partes más altas de los distritos, no tienen nada. Entonces, tenemos que trabajar fuertemente para reducir este acceso a los servicios básicos. Habla usted del tema del saneamiento. Sí. Permítame una pregunta de mi compañera Alicia Reto, que va un poco en la línea de lo que usted está señalando. Aquí a la cámara, por favor, Keiko. Buenas noches, Pedro. Mi pregunta para la candidata Keiko Fujimori tiene que ver con el sistema de salud en el Perú, que la verdad está en estado de coma profundo, ¿no? Y es que día a día vemos a los pacientes, tanto de salud como del CIS, que se quejan de la mala atención que reciben, falta de citas, largas colas y ni qué decir de la escasez de medicinas, de equipos médicos malogrados en los hospitales. O sea, un sistema que está en agonía. Por eso, ¿qué plantea usted para cambiar esta situación al corto plazo? Se habla de construir más hospitales, pero eso es posible si es que los que existen no están funcionando bien. Además, ¿considera posible una unificación de ambos sistemas? El sistema de salud es terrible porque las postas médicas, que es el primer sitio de referencia al que va el ciudadano, de los 8 o más de 8.000 centros de apoyo básico, no tienen capacidad, no tienen los elementos básicos, no tienen medicamentos. Así es, lo hemos atestiguado continuamente. Lo que hay que primero potenciar son justamente estas postas médicas, con mayor personal, pero además tenemos que utilizar la telemedicina. El Salvador es un ejemplo de ello. Y lo que no puede pasar es que la gente espere meses para una atención y si no tienen la referencia, no pueden ir al segundo nivel, no pueden ir a un hospital. Y entonces la gente muere por falta de atención y cuando finalmente llegan a un hospital, no existen los medicamentos. Entonces tenemos que tener un sistema computarizado que permita saber las demandas, cuántos medicamentos tiene cada centro de salud, de tal manera que siempre podamos atender a tiempo, sin colas y otorgarle el medicamento que el paciente está necesitando. Pero no solamente es un tema, digamos, de mayor implementación de espacios y de citas, hay desabastecimiento, sí. Hay equipo que está malogrado, que no se utiliza. O que estratégicamente los han malogrado. Entonces es un tema de gestión mayor. Lo que preguntaba Alicia, para ir cerrando este punto, sí. ¿Se puede unificar salud con e-salud? No se podrá unificar, pero sí se puede compartir información y se podría eventualmente hacer grandes compras de tal manera que se pueda abaratar los costos de los medicamentos, por ejemplo. Ese es un clamor persistente entre las personas que nos acompañan. Y yo he batallado para que los medicamentos genéricos estén en las farmacias. Esa es una batalla que hay que continuar porque finalmente... Pero nuevamente, uno siente que el Congreso no ha batallado lo suficiente. Y usted tiene un partido que en el Congreso ha tenido mucha fortaleza, ahora es una bancada más, usted lo ha dicho. Más reducida, ya, sí. Pero ¿por qué desde el Congreso no se ha batallado en pro de estos medicamentos genéricos, en pro de todo lo que nos ha dicho hoy día que no funciona en el país? Las leyes más importantes justamente para el tema del acceso a los medicamentos se ha dado desde nuestro grupo político. Pero acá nuevamente, Pedro, muchas veces se aprueban las cosas, pero los reglamentos no se dan. Y eso pasa por el Poder Ejecutivo. Y por eso aspiro a ser presidenta del Perú, para poder hacer estos cambios y que estas buenas intenciones que a veces se aprueban, porque el Congreso sí, también hay cosas que uno puede estar en total desacuerdo, pero la decisión política pasa por el Poder Ejecutivo. Muy cortita, usted tiene que batallar no solamente convocando el voto, sino desanimando o dándole la fe a quienes dirán:
podría votar por Keiko, pero en segunda vuelta no le va a ganar al otro candidato por su elevado antivoto o por lo que le ha pasado antes. ¿Qué le diría a esas personas que antes han votado por usted o podrían votar por usted, pero ahora dicen, de pronto mi voto se pierde en segunda vuelta? Esta campaña no se trata de mí, se trata de los ciudadanos y se trata de cuál es el grupo político que tiene la mayor experiencia. Y nuestro grupo ya ha tenido la posibilidad de demostrar que se puede vencer al terrorismo y se puede dar estabilidad económica a un país. A mí me acompaña un gran grupo humano. Es verdad que durante muchos años me persiguieron, me llevaron a la cárcel injustamente, me crearon toda una imagen. Pero ahora está corriendo sin esos problemas. Así es. Y su intención de voto es más baja que otras veces. Pero poco a poco el antivoto está bajando. Quiero convocarla a Keiko para una próxima oportunidad, para que podamos conversar incluso en las próximas semanas y para que hablemos de su propuesta de canon para los pueblos. Me pareció interesante, pero ya nos ganó el tiempo. Bueno, será para la próxima oportunidad. Sí. Muchas gracias, Y también Pedro. la agenda política, ¿cómo no? Y nosotros lo que queremos es un cambio para nuestro país y devolverle la confianza y la esperanza a los peruanos. ¿Y no quiere polemizar con López Aliaga en los próximos días? Los peruanos están cansados de peleas. Que se pelee él solo. De nuestro lado, solo propuestas. Peleas no, debate, polémica. La veremos en los debates del Jurado Nacional de Elecciones. Claro que sí. Nuevamente, gracias. Muchas gracias y suerte en la campaña. Gracias.